Buen día, jóvenes, espero que estén bien. A continuación, y antes de empezar con el tema o el programa de fracturas en las diversas áreas de nuestro esqueleto, y para dar fin a la generalidad de la fractura, he querido presentarles este tema, que es las complicaciones de las fracturas. Como saben, la fractura envuelve una serie de lesiones, tanto no solamente óseas como las que conocemos, sino también elementos vasculonerviosos y blandos como lo son ligamentos, tendones y músculos. Hemos hablado de algunas de ellas, como es el caso de las no uniones o pseudoartrosis, y otras las tocaremos más adelante. Muchas de ellas también ustedes las han recibido en clases de otras materias, pero el ortopeda, el traumatólogo, tiene que estar afín, tiene que estar en conocimiento y en conciencia de que ellas se pueden dar. Y saberlas identificar es el primer paso para un buen tratamiento de dichas complicaciones. Muchas de estas complicaciones se dan de manera espontánea, propio del trauma y de las lesiones que produjo la fractura. Otras pueden ser incluso iatrogénicas, ya sea por un tratamiento excesivo o por un tratamiento precario. Estas pueden ser, como se ve ahí, generales, como es shock, tema que ya ustedes han manejado, las fracturas envuelve un sangramiento que es propio del tejido óseo que se rompe y sus arterias y vasos nutricios. Trombosis venosa profunda, embolia, ya sea embolia por tromboembolia o por embolia grasa, tétanos, gangrena gaseosa. El tétanos, saben que es una infección bacteriana, una bacteria, el Clostridium tetani, produce una neurotoxina, que una fractura que veamos que esté contaminada con una herida es algo que debemos de averiguar si el paciente ha cumplido un esquema o si necesita algún refuerzo. Regionales, ya vienen siendo las fracturas abiertas, que la tratamos, lesiones vasculonerviosas, que son también tratadas, síndrome compartimental, infecciones, retardo de consolidación y necrosis avascular. Las infecciones, la necrosis avascular, son temas también que vamos a tocar aparte, igual como lo hicimos con las fracturas abiertas. Esto es un desglose también de lo mismo, generales y locales. Igual, generales tenemos shock, trombosis venosa, coagulación intravascular diseminada, embolia grasa, tétanos. Locales, las fracturas abiertas, lesiones vasculares, la gangrena, alteraciones del proceso de consolidación, entre otras. En etapa inicial, pues las que pueden ser más agudas es las mismas lesiones inmediatas después del trauma, una fractura abierta, lesión en la piel, vasculares, musculares, de los nervios. Ya subagudo, inmediatamente de la fractura, el síndrome compartimental, la gangrena gaseosa, la embolia grasa. Y ya más tardía, pues entonces trastornos que tienen que ver con la consolidación de la fractura. Hablamos entonces del síndrome de embolia grasa. Como saben, existe una sustitución de lo que es la médula ósea, ese órgano hematopoyético que tenemos en el hueso, y hay zonas donde se sustituye por grasa, principalmente en el canal medular de los huesos largos. Entonces, una fractura o una interrupción del tejido óseo va entonces a producir que esta médula ósea amarilla o grasa, pues entonces libere micelas o gotas de grasa a la sangre. Y esta puede entonces viajar hasta el parénquima pulmonar. En traumas severos se puede ver, en el flujo sanguíneo se puede ver hasta un 90-95% de los casos se puede ver gotas de grasa circulando. Cuando estamos lavando, por ejemplo, o tratando una fractura, vemos cómo esa grasa está en el hematoma fracturario porque es propio del hueso. Se caracteriza principalmente en general por disfunción pulmonar, ¿verdad?
lo que es la función pulmonar, disnea, alteraciones del sensorio, o sea, del cerebro, y en la piel. En un hueso largo se puede ver hasta en un 5% de los casos. Cuando hay fracturas múltiples, obviamente entonces la frecuencia aumenta hasta 33% de los casos. Y una vez que se ha instaurado un síndrome de embolia grasa, tiene más de un 20% de que pueda ocurrir una muerte. Hay varias teorías en la etiología del síndrome de embolia grasa. Saben que la grasa es un tejido que, o sea, ocupa un espacio, no es normal que circule en esa presentación en forma de ácidos grasos libres, o sea, entonces puede provocar en el caso de lo que es la teoría de la intravasación, todo ese acúmulo de grasa en las venas puede producir oclusión. Normalmente la presión venosa está aproximadamente, o presión en el hueso, quiero decir, la presión intraósea está más o menos de 40 a 50 milímetros de mercurio. Cuando estamos haciendo cualquier procedimiento, que ahí viene la parte iatrogénica, por ejemplo, estamos haciendo un rimado, un fresado del hueso, por ejemplo, para colocar un clavo, colocar una prótesis, puede aumentar todas las revoluciones de esos aparatos, puede aumentar la presión en el hueso hasta 1400 milímetros de mercurio, lo cual hace que millones de micelas de grasa salgan o viajen a través de la sangre. Y la otra, esto sería la de la intravasación, sería una teoría mecánica, ¿verdad? O sea, un taponamiento propio de la grasa. La teoría de la lipasa, entonces, es que toda esa grasa va a liberar ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos van a provocar una especie de reacción antígeno-anticuerpo, o sea, va a llegar hasta la circulación alveolar y los va a irritar, va a provocar una toxicidad a nivel de la unión alveolo capilar, y eso también va a hacer entonces que se colapse y se haga una reacción inflamatoria propia de una reacción, vuelvo y digo, inmunológica, porque es un cuerpo extraño que está ahí. El cuadro clínico de estos pacientes se instaura relativamente rápido en las primeras 24 a 72 horas. Y como le dije, la tríada es una afectación pulmonar donde el paciente presenta taquipnea, hipoxemia, disnea, alteración del estado de conciencia. El paciente va a estar irritado, va a estar delirando, va a estar confuso y va a haber un rash petequial, o sea, los pequeños émbolos en capilares ya de menor calibre va a producir que se extravasen los eritrocitos y hace entonces esas petequias, muy común a nivel de las axilas y a nivel de las conjuntivas. Muchos de esos pacientes, aproximadamente la mitad de ellos, requieren ventilación mecánica. El diagnóstico, pues se toma en cuenta ciertos criterios. De algunos de ellos puede ser los criterios de Gurt, donde 2 mayores o 4 menores hacen una sugestión diagnóstica. Esos mayores son pues la petequia, los 3 principales que le mencioné, las alteraciones cutáneas, respiratorias y de estado de conciencia. Criterios menores entonces son la taquicardia, la pirexia, o sea, fiebre. Lo que se ve puede ser en el fondo de ojo, se puede ver ciertos émbolos también, orina con grasa. Son criterios menores que pueden estar presentes y dar entonces el diagnóstico. Está otro también criterios que son, por ejemplo, los de Schoenfield, donde hay una serie de puntuaciones desde las petequias, los cambios respiratorios y parámetros de oxigenación sanguínea, fiebre, que si se le da un puntaje, si da, por ejemplo, la suma de estos, según se presente, un valor de 5 o más, pues entonces serían diagnósticos. El diagnóstico por imagen se observa un infiltrado intersticial, un patrón en tormenta de nieve, que es algo característico tanto en tomografía como en radiografía, y no es más que producto de esa neumonitis química
que les comenté que se produce por la presencia de grasa en un tejido donde no está normalmente presente, como es el caso de los alvéolos, que hace una reacción inflamatoria y reactiva, que entonces da ese cuadro característico imagenológico. El manejo, bueno, una vez que estos pacientes son diagnosticados, tenemos una sugerencia de que pueda estar presente. Estos pacientes ya son manejados por el clínico. Normalmente estos pacientes inmediatamente llegan a la emergencia, van de la mano en el tratamiento con un clínico, ya sea intensivista o internista, y ellos entonces manejan el cuadro. Otras veces, es lo que le digo, o sea, en el planteamiento del manejo lo está solamente tratando el ortopeda, y entonces se debe de hacer una interconsulta con un intensivista. Lo ideal es que ese paciente que sea polifracturado, pues entonces, o politraumatizado, sea inmediatamente desde que llegue manejado de manera multidisciplinaria. Ya que, por ejemplo, este tipo de eventos, como lo que es la embolia grasa, tiene un manejo muy tortuoso y de poca certeza en cuanto a la eficacia. Generalmente manejo con esteroides, soporte ventilatorio, entre otras medidas. El tromboembolismo pulmonar es otro tipo de complicación que podemos tener. Realmente tiene alta relevancia, tanto lo que es desde el punto de vista médico como clínico. Y básicamente se debe a la presencia o al viaje de un trombo, ¿verdad? Libera un émbolo. Formación de un trombo, la liberación de un émbolo trombótico, ¿verdad? A través de la circulación que ocluye un vaso sanguíneo. Puede ser desde asintomático hasta leves síntomas, pero también puede provocar hasta un shock cardiogénico ¿verdad? Por una obstrucción, por ejemplo, de la arteria pulmonar, tronco de la pulmonar, puede provocar una disfunción en lo que es la oxigenación, el transporte de sangre en la circulación mayor. Aproximadamente se puede dar en pacientes que sean relativamente sanos y, como ven, está presente no solamente en traumatismos mayores, sino también en traumatismos menores. Cirugías, por ejemplo, como lo que son reemplazo de cadera y de rodilla, tienen alto índice de aparición de una trombosis o una tromboembolia. Por ejemplo, casos donde se tenga que usar o se deba de usar algún torniquete, por ejemplo las artroscopias de rodilla o algún otro procedimiento donde se utiliza torniquete, también enlentece el flujo sanguíneo, ¿verdad? Hace que se produzca un remanso de sangre, lo cual puede predisponer a la formación de trombos. Ya otro tipo de factores que sí predisponen a la formación de trombos como tal, por ejemplo los tumores, el uso de anticonceptivos, un paciente que esté encamado por un evento vascular cerebral, el embarazo, paciente que ya tenga ciertos predisposición demostrada de producir trombos, un evento previo, o que tenga ya evidencia de trombofilia, pues se sabe que tienen alta probabilidad de producir un tromboembolismo. Paciente que tenga que estar encamado, por ejemplo, por lesiones medulares, obesidad o que ya tenga venas varicosas, tienen que ver también en lo mismo. Pacientes que vengan de vuelos de largo tiempo, larga distancia, lo mismo. El paciente, el cuadro clínico principal que va a presentar va a ser respiratorio, disnea va a ser el principal, aproximadamente un 80% de los casos, el dolor torácico de tipo pleurítico y la hemoptisis, ¿verdad? Este paciente va a escupir sangre, que entonces va a dar una sangre rosada, va a dar entonces sugestión de que el cuadro se trate de eso. Signo, por ejemplo, taquipnea, un 70% de los casos, y taquicardia son los demás que se pueden ver con mayor frecuencia.
una obstrucción de gran importancia de un calibre de una arteria principal puede provocar un colapso circulatorio, incluso un shock cardiogénico. Muchos de estos están provocados también ya pacientes que tengan datos de trombosis venosa profunda. Y es algo que describió Virchow, lo que predispone a esa trombosis venosa, como lo es la tríada, la lesión endotelial, ¿verdad? Un estado de hipercoagulabilidad que tenga el paciente y alteraciones del flujo de sangre. Paciente que tenga un torniquete, donde tenga un remanso de sangre, que se produzca una lesión endotelial, ya sea en el momento del trauma, en el momento de la fijación, que se tuvo que hacer algún tipo de rimado o de disección, donde se sacrifica algún vaso sanguíneo, y un paciente que tenga un estado de hipercoagulabilidad, que entonces predisponga a que se tenga cierto tipo de trombofilia. El diagnóstico pues se hace principalmente con la clínica, la presencia del dímero D, que es una molécula producto de la formación de la fibrina, de la degradación de la fibrina. Cuando existen trombos, el dímero D comienza a elevarse. Dímero D por encima de 500 ya es sospechoso. Presencia, ¿verdad? Evaluación de los miembros inferiores, que se vea que haya ya sea venas varicosas o que se vea una focalización de un trombo. La tomografía es estudios, ¿verdad? Diagnóstico, igual que la gammagrafía, para ver lo que es la ventilación-perfusión. Actualmente la angiografía viene siendo el gold estándar en cuanto al tratamiento, o el diagnóstico, perdón. Es un estudio invasivo donde se inyecta un medio de contraste y entonces se realza, se puede ver coágulos de hasta 1 milímetro dependiendo de la calidad del equipo. Claro que pacientes que tengan algún tipo de fallo renal no pueden tener medio de contraste, pues entonces se pasa a otros métodos, además del clínico, como lo es la tomografía simple y la ecocardiografía. Esto, bueno, es ya un cuadro más clínico, pero es uno de tantos algoritmos para lo que es el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Paciente con alto riesgo, que tenga una tomografía, se puede realizar una angiotomografía. Bueno, si es negativo o positivo, se inicia tratamiento. O un paciente que tenga un dímero D, como le dije, por encima de 500, es indicación de la angiotomografía. Igual todo termina en lo mismo. Si es negativa, se descarta. Si es positiva, tratamiento. Un paciente que se vea que tiene una sobrecarga del ventrículo derecho en el ecocardiograma, igual todo pasa a realizarse una angiotomografía pulmonar para ver la presencia o no de coágulos. Pacientes que vengan con una fractura, nosotros como ortopedas, lo que ya vuelvo y le digo, siempre de la mano con un clínico, es decir, un intensivista o un internista, tener en cuenta el manejo y el uso de tromboprofilaxis de tipo heparina de bajo peso molecular o alguna otra molécula. El síndrome compartimental es otra de las complicaciones que le he querido describir. Fue inicialmente mencionada por Volkmann, Richard von Volkmann. Luego entonces McQueen y colaboradores fueron haciendo estudios al respecto. Fue uno de tantos que hicieron estudios en el caso. Como recuerdan por anatomía, los miembros, las cavidades de nuestro cuerpo están limitadas por envolturas faciales. Son tejido fibroelástico que divide ya sea vísceras entre sí o en el caso de nosotros, compartimientos musculares donde existen vasos sanguíneos y músculos. Entonces el síndrome compartimental es un evento, o sea, una entidad que consiste en un desequilibrio en ese compartimiento, ya sea por un aumento en el contenido, ¿verdad? Edema, inflamación muscular,
extravasación de líquido o una disminución del continente, es decir, un enyesado que apriete el miembro o una fibrosis de esas fascias, por ejemplo, por quemadura eléctrica o cualquier tipo. La idea es que McQueen observó que era más frecuente en hombres en edad productiva. Eso puede variar si se hace estudios recientes o los estudios recientes, ya que la mujer igual se desenvuelve actualmente en todas las áreas, igual que los hombres. Es más frecuente agudo en la tibia, es el área donde los compartimientos más se pueden ver comprometidos, igual sea de alta o de baja energía, y la presencia o no de una fractura expuesta no desestima que se pueda producir un síndrome compartimental. Hay dos formas de presentación. La aguda es la que más podemos ver, por ejemplo, una fractura donde se produce un sangramiento. Eso aumenta el contenido de los compartimientos y eso entonces puede producir la entidad. El caso, por ejemplo, de una venoclisis, ¿verdad? Una canalización donde no se pueda acceder de manera adecuada a la vena, pues también entonces puede producir aumento del espacio intersticial, aumento entonces del contenido del compartimiento. O una punción arterial, una lesión arterial puede producirlo. En el caso, por ejemplo, de los deportistas, se da un síndrome compartimental crónico, el cual se produce por la hipertrofia, aumento de tamaño de los músculos en esos compartimientos. Puede hacer de igual manera un cuadro similar. Más desarrollado lo que son la etiología, podemos ver que produzca disminución en el tamaño del compartimiento. Tenemos, por ejemplo, que se ponga un enyesado muy apretado, una escara, ¿verdad? Por una quemadura, hace que la elasticidad del continente se pierda, un torniquete por mucho tiempo, una posición inadecuada durante la cirugía, por ejemplo, un paciente que no se coloque un almohadillado adecuado para evitar puntos de presión, un cierre muy fuerte, ¿verdad? Cerrar muy fuerte los compartimientos, muy apretado también lo puede producir. Hay unos pantalones también que se utilizan en trauma para evitar el shock, que aumenta o disminuye la circulación periférica para que se concentre más a nivel central. Inflamatorio, tenemos por ejemplo isquemia por reperfusión, ese torniquete que se suelta, que duró mucho tiempo, digamos, en un miembro. Al soltarlo, pues toda esa revascularización que se hace también puede producir edema importante en el miembro. Una quemadura que edematiza los tejidos, la trombosis venosa, como le dije, el ejercicio, una resucitación exhaustiva, por ejemplo, la administración de mucho líquido, la rhabdomiólisis, que le voy a hablar de eso un poco, el síndrome nefrótico también. Incremento del contenido, bueno, pues las hemorragias, ¿verdad? Coagulopatías. Esto lo vemos, por ejemplo, en las fracturas, el sangrado que se produce por la disrupción del tejido óseo, pues entonces también aumenta el contenido. Y iatrogénica, como le digo, o sea, si un paciente se le hace una venoclisis inadecuada, que entonces todo ese líquido se va hacia el tercer espacio, puede también producir un síndrome compartimental. Inclusive, paciente que no se le vea ninguna vía y se acceda por una canalización intraósea también puede provocarse un síndrome compartimental. Lo que va pasando con esto entonces es que el aumento del espacio intersticial hace entonces que se haga una disminución a nivel capilar, lo que es el paso de circulación arteriovenoso. Eso aumenta todavía más, ¿verdad? O sea, la oclusión venosa hace, que es lo primero que se ocluye, las venas,
hace que aumente todavía más la presión hidrostática de esas arterias, lo cual, y de esas mismas venas también, lo cual va a hacer entonces que esas células endoteliales se vayan separando más y más y produzca la extravasación de líquido al tercer espacio. Eso va a hacer todavía mayor isquemia porque va a comprimir más los vasos sanguíneos, no solamente ellos, sino también los nervios, y finalmente va a producir isquemia muscular. La isquemia muscular y la muerte va a producir que se libere una proteína, ¿verdad?, que se llama mioglobina, que es la que ayuda a transportar el oxígeno al músculo, y toda esa mioglobina, al liberarse a la sangre de manera aguda y abundante, puede sobrecargar, por ejemplo, el riñón, que es lo que se llama la muerte del músculo se llama rhabdomiólisis, y la afectación renal aguda, ¿verdad?, el síndrome insuficiencia renal aguda. Esto del músculo es importante. También puede producirse por un aplastamiento. A veces cuando hay un aplastamiento severo de una extremidad, la liberación abrupta de mioglobina a la sangre hace de manera inmediata la insuficiencia renal aguda, que es lo que se llama rhabdomiólisis o síndrome de aplastamiento. El diagnóstico se hace a través de esas P, esa mnemotecnia. O sea, todas esas P viene siendo la isquemia nerviosa, va a producir entonces la parestesia. El dolor o pain es propio, ¿verdad?, de la fractura, pero es un dolor desproporcionado. O sea, un paciente en la cual tú ves que de hacer un movimiento ligero, obviamente toda fractura duele, pero imagínese una fractura de tibia donde usted hace un movimiento ligero al dedo gordo y el paciente da un grito desproporcionado, ya es algo que le debe dar sospecha. La presión, o sea, está aumentada en el compartimiento. Parálisis, o sea, el edema muscular y nervioso hace entonces que el miembro deje de poder moverse. Y el pulso, por la oclusión arterial, va a estar disminuido. Entonces, esas son las P que diagnostican o ayudan a diagnosticar el síndrome compartimental. Eso más adelante va a ser un círculo vicioso que a la larga entonces toda la isquemia y la necrosis muscular va a producir fibrosis. Esa fibrosis va a hacer que los músculos se acorten y hacen el estadio final, que es el síndrome o contractura isquémica de Volkmann, que más adelante le voy a enseñar una imagen. Diagnóstico diferencial, como le dije, aquí están todas las P's que dan el diagnóstico de síndrome compartimental. Se diferencia, por ejemplo, de la oclusión arterial, donde solamente se presenta dolor a la extensión, la parestesia y la paresia. Los pulsos no, o más bien se están presentes. En la oclusión arterial no hay pulsos y la presión no está aumentada. En la neuropraxia, que son lesiones nerviosas, pues entonces no tenemos dolor a la extensión y tampoco hay aumento en la presión del compartimiento. El diagnóstico, Whiteside describió un método utilizando unas tuberías sencillas propias de los bajantes que se utilizan de suero y una regleta para medir la presión venosa central, para medir precisamente la presión del compartimiento. Si esta presión está por encima de 30 milímetros de mercurio, pues entonces es indicativo y diagnóstico. La P del diagnóstico, que tiene que ver con la presión, se determina a través de estos aparatos tonómetros, ¿verdad?, para medir la presión. El tratamiento es cruento, no se puede ser sutil ni ligero. Se debe de hacer una fasciotomía. Conociendo la anatomía y todos los compartimientos de un miembro, pues entonces se liberan cada uno de ellos. No se puede ser mínimo invasivo, hacer liberaciones pequeñas, porque todavía entonces quedaría zonas donde estaría edematizado y se estuviera produciendo también todos los factores que se desencadenan. Entonces se tiene que hacer aperturas amplias por toda la extensión del compartimiento y luego entonces ir realizando cierres, ya sea a través de
cierres oclusivos o luego entonces utilizando injertos. Este sería el estadio final de no tratarse. Luego de la isquemia muscular se hace retracción de ese tejido, se contractura y produce la famosa contractura isquémica que también describió Volkmann. El síndrome de dolor regional complejo también es una de las complicaciones que podemos ver en las fracturas, también llamado distrofia simpático-refleja. Es también llamada síndrome de Sudeck. Sudeck también describió parte de él. Otros autores como Mitchell también le puso nombre de causalgia. Es realmente un conjunto de entidades donde se altera o hay una afectación del sistema nervioso autónomo a una hiperexcitabilidad, ya sea por una lesión nerviosa evidente o no, y se ven entonces sucesivamente cambios a nivel de la piel, de la temperatura, por el trastorno vasomotor, se pierde autonomía vasomotora, realmente se disocia de nuestro control o del sistema nervioso, produce edema y retraso funcional. La Sociedad Internacional para el Análisis y Estudio del Dolor entonces la ha dividido el síndrome de dolor o de distrofia regional complejo en dos tipos. El tipo 1, que ahí entonces está la distrofia simpático-refleja y la enfermedad de Sudeck, donde no se identifica una lesión nerviosa. Y el tipo 2, el síndrome de distrofia regional compleja o dolor regional complejo, que es llamada causalgia, aquí sí se evidencia una lesión nerviosa. Entre las causas, ustedes ven aquí, puede ser traumas menores, como lo es una sencilla entre comillas, fractura de coles, una fractura de metacarpianos, o ya por ejemplo una cirugía menor, donde se utiliza algún torniquete o ni siquiera necesariamente eso, donde se hace una liberación a nivel de algún espacio sinovial donde viaja algún nervio, por ejemplo el síndrome del túnel del carpo, donde viaja el mediano, o la enfermedad de Dupuytren, donde está una de las ramas del nervio radial. Ese es el de Kerben. El Dupuytren es una contractura de la fascia palmar de la mano. O, por ejemplo, tratamiento antituberculosos, embarazo, diabetes mellitus son causas del síndrome de dolor regional complejo. La idea es que hay una actividad a nivel de los nervios periféricos, principalmente el sistema nervioso autónomo que está alterado. Y otras causas también tienen que ver lo que es fumar y depresión o esquizofrenia. Como le dije, una lesión evidente o no a nivel de los nervios manda aferencias que de un mecanismo todavía no bien especificado afecta lo que es el sistema nervioso autónomo. Y eso entonces da una alteración en lo que es el tono vascular. Igual, la desnervación de los órganos, por ejemplo, del hueso, da a la larga incluso trastorno en su mineralización, o sea, provocando una osteoporosis. Hay varias etapas. La aguda, donde vemos en la etapa donde hay un dolor y unas sensaciones bastante desagradables. El miembro se ve caliente, rojo, edematizado. Es un dolor demasiado, vuelvo y digo, intenso. Ocurre lo que se llama alodinia e hiperalgesia, que es un dolor que es desproporcionado al estímulo que se está produciendo. Y entonces se sigue con la etapa distrófica, que más o menos es 3 a 6 meses después de instaurado. Ya la piel comienza a tornarse entonces fría, se va poniendo azulosa, o sea, cianótica, edematosa, para luego entonces la etapa ya final, la etapa trófica, se pierde el vello
¿verdad? El vello del miembro, las uñas dejan de crecer a la misma velocidad e incluso se logran o se aprecia contracturas y atrofias musculares. Eso entonces también ustedes van viendo los cambios radiográficos, como llega, como vuelvo y le digo, hasta incluso una osteoporosis. El diagnóstico, entre tantas escalas que hay, una de ellas es la de Cousin o Cousin, el dolor y la sensibilidad, o sea, desproporcionada a la extremidad. Vemos entonces que hay cambios vasomotores, como es una piel fría, pálida, fenómeno de Raynaud, la piel caliente o sudoración, en lo que es la piel edema, con o sin fovea, y ya cambios tróficos, como es descamación, atrofia, hipertricosis a las uñas, ya sea o creciendo de más o de menos. Aumento, ¿verdad?, en el grosor de la poneurosis palmar. La presencia más o menos de 4 de estos ya lo diagnostica, y así sucesivamente hasta 3 es probable, 1 a 2 posible. Otros criterios es que haya, por ejemplo, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que haya alguno de estos criterios, o sea, que haya algún evento que conozcamos, nocivo, que haya un dolor espontáneo, como le dije, alodinio, hiperalgesia, que sea totalmente, ¿verdad?, como le digo, desproporcionado y que siga el territorio de algún nervio periférico, que haya alguna evidencia de edema o alteración del flujo sanguíneo, y una ausencia de causa que pueda justificar estos síntomas dolorosos. O sea, este paciente tiene cambios tróficos en la piel, tiene marcada limitación funcional, tiene un dolor sumamente desproporcionado. Entonces esto nos da los indicios para el diagnóstico. Claro, siempre buscando un diagnóstico diferencial. Casi siempre el diagnóstico de la distrofia simpático refleja es por descarte. Entre las patologías que tenemos para descartar están las trombosis venosas, celulitis, linfedema, infecciones, artritis, entre otras. Imagenológicamente ya ustedes vieron cómo la desnervación y la alteración en la inervación llega a tal punto que el hueso queda desnervado y por lo tanto, al estar fuera del censo de nuestro sistema nervioso, él comienza a desmineralizarse. Y así entonces se ven cambios tanto radiográficos como tomográficos, resonancia magnética, densitometría. Hay unos parámetros radiográficos de Dinant, donde se puede ver cómo va habiendo una reabsorción hasta el punto de una osteoporosis marcada. El tratamiento, una vez se sospecha de la presencia de esta entidad, pues es multimedicamentoso, multimodal, y realmente la evolución es un poco impredecible. Desde el uso de neuromoduladores y medicamentos para que favorezcan la absorción de calcio al hueso, vitaminas y otro tipo de medicamentos están también indicados. Ya si por ejemplo el problema persiste más de 6 meses, está indicado el bloqueo simpático. De ahí entonces que su eficacia ha demostrado que es una afectación a nivel del sistema nervioso autónomo. Igual entonces otro tipo de terapia también invasiva, como son bloqueos epidurales y del plexo. Ya finalmente incluso simpatectomía, o sea, una extirpación de ciertos ganglios nerviosos del sistema nervioso simpático. Entonces, algunas de las complicaciones que vemos, el mero hecho de tener una fractura y ser vista por un ortopeda, la visión que quiero que tenga es que todas estas entidades y otras más llegan a nuestra cabeza o deben de llegar a nuestra cabeza al tratar una fractura. No solamente pensar en qué material de osteosíntesis o qué yeso voy a poner,
sino poder anticipar o sospechar la presencia de todas estas o más complicaciones. Recuerden siempre que en nuestra cabeza tiene que estar que estamos tratando un individuo, un organismo y no un hueso. Espero que estén bien y hasta la próxima.